Muy buenas tardes para todos. En este momento nos encontramos con el doctor Américo Portocarrero. Él es docente de la Universidad del Área Andina. Américo tiene dentro de sus múltiples ocupaciones una que es muy importante y que tiene todo que ver con el estudio que nos está ocupando a nosotros en este momento, y es que es uno de los impulsores y de los gestores de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para el departamento de Risaralda, encargado por la Secretaría de Educación Municipal. Vamos a hacerle unas breves preguntas para que ustedes queden empapados acerca del tema del etnocurrículo y la Cátedra Afrocolombiana. Doctor Américo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera que usted nos comentara de manera sucinta qué es el etnocurrículo. El etnocurrículo en nosotros parte de una perspectiva teórica. Entendemos el currículo desde Magenzo. Para Abraham Magenzo, desde la perspectiva cultural del currículo, el currículo es la manera como se organiza la cultura para que esa cultura circule al interior de, en este caso, de la educación institucionalizada. Entonces, es muy importante entender que el currículo no se reduce simple y llanamente a la exposición de contenidos sobre una materia particular, sino que, y sobre todo, el currículo es un dispositivo de saber y de poder. Es decir, que es un dispositivo de conocimiento, pero es también un dispositivo político. Y a través del currículo, el poder de las élites se ha hecho posible. Porque a partir de lo que ellos han planteado como saberes curriculares, es decir, saberes legítimos, y desde la legitimidad que le da el currículo circular como saber al interior de las instituciones educativas, pues ha construido determinada mentalidad del mundo y sobre el mundo. Por esa razón, nosotros discutimos el concepto de currículo y lo entendemos entonces como un poderoso dispositivo de inclusión-exclusión, de segregación, pero también de visibilización. Por esa razón, cuando hablamos de la cátedra, desde una perspectiva curricular, estamos considerando entonces como la posibilidad de que en el currículo institucional puedan circular los saberes africanizados, ¿cierto?, sistemáticamente invisibilizados y relegados por el poder dentro, en este caso particular, de los planes de estudios. Queremos legitimar esa mirada de los saberes africanos como saberes no otros, sino como saberes legítimos de cara, y en particular, a la construcción de un país como lo es Colombia, que ha sido construido por el aporte de múltiples culturas, entre ellas la cultura africana ha jugado un papel fundamental. Por eso, cuando hablamos de etnocurrículo, lo que estamos planteando es, como tesis dura, es que todos los currículos del mundo son étnicos. No existe un solo currículo que no sea étnico. Solo que la condición de etnicidad de los currículos, Occidente las ha eliminado y nos ha hecho creer que es la positividad, que es la verdad, que es lo natural. Pero no es así. Los currículos son estrategias culturales. Entonces, en ese sentido, los currículos escolares también son estrategias de saber y de poder, de una clase determinada, en este caso, las clases que tienen el poder económico, que también están con el interés de que su saber, de que lo que ellos consideran como saber legítimo, circule al interior de las instituciones educativas. Por eso discutimos con la categoría etnocurrículo, discutimos entonces, en este caso particular, el lugar de los saberes, en este caso particular, africanos, de la herencia africana, pero también de lo que las personas que llegaron en condición de esclavizadas de África, con esa herencia han podido hacer en América, ¿cierto?
y le han aportado desde ese hacer en América a la construcción particular de lo que somos como naciones latinoamericanas y en particular como nación colombiana. Eso es lo que tenemos como etnocurrículo. Entonces, hago síntesis. El etnocurrículo lo entendemos como un dispositivo de administración, como un dispositivo educativo que nos hace posible materializar e incluir en el conjunto de los saberes de la afrocolombianidad como un saber importante dentro dentro de la cultura escolar latinoamericana y colombiana en particular. En torno a los componentes particulares de la cátedra, entonces hay dos cosas allí importantes, ¿no? Porque también hay que discutir el tema de la cátedra y el lugar de la cátedra. La cátedra lo estamos entendiendo, la entendemos nosotros en nuestra discusión como la posibilidad de que esos saberes africanos circulen como parte de la oferta simbólica de saberes nacionales. Lo hago un poco más entendible. Es decir, con la cátedra de estudios afrocolombianos, lo que queremos es que el conjunto de la población colombiana entienda que ellos, esa persona en particular, como parte de Colombia, esa colombianidad que tiene, corresponde una parte muy grande a una herencia africana, que esa colombianidad que él tiene como sujeto, como individuo, no es solamente construida al calor de lo indígena, que es muy importante, de lo europeo, que es también importante, sino que también esa parte de la colombianidad que él tiene ha sido construida con los aportes de los africanos. Él, como colombiano, también tiene una parte simbólica, pero también una parte material africana, independiente de que sea indígena, independiente de que sea mestizo, independiente de que sea mujer, o independiente de que tenga el color de piel que tengo yo. Aquí no estamos discutiendo el lugar de la piel, no estamos discutiendo el lugar de la raza. Lo que estamos discutiendo es que debe haber un equilibrio en la circulación de los saberes, sobre todo aquellos saberes que se refieren a la manera como se han construido las identidades en América Latina, porque consideramos que esos saberes, que lo africano no ha tenido igual suerte que los otros saberes. Por esa razón consideramos la cátedra como una estrategia de la etnoeducación. No podemos confundir la cátedra con la etnoeducación. La educación es el campo que hace visible la diversidad. La cátedra, una estrategia curricular, didáctica, para poner en circulación en el conjunto de los colombianos los aportes de la gente negra en la construcción de la nación. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En torno a en qué grados de implementación está la cátedra, esa es una buena pregunta y es una buena cuestión. La persona que más conoce, no sé si más conoce, pero que ha investigado el grado de implementación de la cátedra en Colombia ha sido el profesor de la Universidad del Cauca. ¿Cómo se llama este Iván? Axel Rojas. Axel Rojas fue contratado por el Ministerio de Educación y para que hiciera un estudio por qué después de casi 10 años o 12 años de haber sido expedido el decreto que creó la cátedra, 18 años, algo así, después de haber sido expedido el decreto que creó la cátedra, ¿por qué la cátedra era resistida en el conjunto de las instituciones de educación del país? Es decir, que hasta hace más o menos unos 6 años, lo sigue siendo hasta ahora, más allá de la existencia del decreto que crea la cátedra, su implementación en la vida curricular del país era prácticamente nula. Los maestros, las instituciones educativas, el mismo Ministerio de Educación, ¿cierto?, y las mismas autoridades como la Procuraduría no se habían encargado de llevar a feliz término, ni mirar en realidad cuál era el nivel de ejecutorias de ese nivel.
ni en términos de recursos financieros, ni en términos de recursos simbólicos, educativos, la cátedra no los ha tenido. Y por esa razón ha tenido un retraso bastante ostensible, ¿cierto?, su implementación. Lo que uno podría decir allí entonces es lo siguiente, para responder la pregunta, que a nivel nacional, en términos generales, la implementación de la cátedra ha sido muy débil, muy débil. Los esfuerzos se deben muy pocas veces a lo que hace el Ministerio de Educación, que los hace, pero no en la medida en que un ministerio, con todo el poder que tiene y con todos los recursos que maneja, debería hacerlo. Incluso ahora con Gina Parodi, el retroceso de los estudios afrocolombianos y de la diversidad como tema educativo es notorio. Esta ministra, carente de un más sentido nivel, del más mínimo sentido de la educación como un problema cultural, sigue entendiendo que la educación es un problema de técnicos y de burocracias. La educación no es eso. Y como entiende que la educación es un problema técnico y de burocracias, entonces una discusión cultural, como es el tema de la cátedra, a esta señora no les interesa. Los recursos cada vez más, tanto humanos como financieros, y la administración de Gina Parodi y de su equipo son muy precarios para la cátedra. Y los esfuerzos entonces están distribuidos en personas que han construido sus proyectos de vida en el tema educativo y que pertenecen a movimientos sociales como Cimarrón, proyectos de comunidades negras en otras partes del país, los que se han encargado de mantener viva, ¿cierto?, e implementando, pero a título de sus organizaciones, ¿cierto?, este nivel de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y de la investigación como tal. Aquí en Pereira en particular, con Iván Alberto, hemos hecho una propuesta que estamos desarrollando y consideramos que es pionera en este sentido de implementar la cátedra en el conjunto de las instituciones educativas del municipio. Hemos hecho un trabajo muy importante, con muchas dificultades, porque la Secretaría de Educación ha sido, la de Pereira en particular, no ha sido clara. En algunos momentos parece rodear el proyecto, acompañarlo, pero muchas veces pienso que guiada por los intereses de del Ministerio de Educación, que no lo entiende, y por esas presiones, otras veces le da la espalda al proyecto, como en esta ocasión. En esta ocasión el proyecto prácticamente lo están matando, porque incluso las coordinaciones, la secretaria Castañeda ha dicho que no son importantes y las va a sacar. Entonces, todo ese esfuerzo que estamos haciendo nosotros aquí y todos los obstáculos que hemos tenido aquí son los mismos obstáculos que ha tenido la gente a nivel nacional para implementar este tipo de propuestas tan importantes, sobre todo si queremos construir ese país que la Constitución del 91 nos dijo que era un país intercultural, donde existían realmente múltiples culturas, es decir, múltiples formas de entender la ciudadanía. Y yo también creo en múltiples formas de entender la democracia, que fue la Constitución del 91. Ojalá no se quede en el papel y podamos avanzar para consolidar ese nuevo proyecto de nación que nos está vendiendo la Constitución del 91. Para vencer los obstáculos hay que hacer alianzas políticas unas veces con los que tienen el poder en las localidades, mirar hacia los ministerios y defender, como lo estamos haciendo ahora, con el derecho, es cierto, la importancia de este tipo de educación, de este tipo de políticas al interior de las instituciones educativas. Nosotros tenemos una cartilla, hemos diseñado una cartilla que ha sido colectiva y tenemos un modelo pedagógico. Hemos ido por todos los colegios del municipio, hemos hecho unos esfuerzos individuales, intelectuales muy grandes, nos hemos desplazado por todo el municipio y hemos hecho la propuesta, la hemos socializado. En este momento yo diría que no hay ninguna institución en Pereira que no conozca la propuesta, donde no hayamos estado, donde no la hayamos discutido. El gran obstáculo que tenemos hoy, que tenemos que vencerlo, tiene que ver precisamente muchas veces es con la manera como se ha definido lo importante dentro de las escuelas. Y muchas veces
lo que se define como importante dentro de las escuelas está en la dirección de las pruebas de lo que antes se llamaban IFES, de esa educación tradicional, ¿cierto? Que dice que solamente nos tenemos que preparar para responder las pruebas internacionales o resolver las pruebas nacionales. Esa es una instancia muy importante, claro, muy importante, pero eso no es solamente la educación. La educación es mucho más que eso. Si la educación simplemente fuera el tema de responder pruebas, pues ya lo tendríamos resuelto. No, con la educación lo que hacemos es formar el pensamiento de la nación colombiana. Los fines de la educación colombiana que están contenidos en la Ley General de Educación no están hablando precisamente de que los colombianos tenemos que resolver pruebas. Están hablando de otras cosas. A mí me gustaría que la ministra de Educación volviera a repasar los fines de la educación para que se diera cuenta hacia dónde que tiene que apuntar la formación, no solamente de la básica y de la media, yo también diría también de la universitaria, a construir pensamiento, a construir país, a reconocer la diversidad, en fin, una cantidad de cosas que no se resuelven simplemente con las asignaturas, sino con un maestro. Esa es la otra dificultad, con un maestro crítico, con un maestro que se asuma como intelectual, como un maestro estudioso, como un maestro que pueda discutir con el poder del rector, con el poder que viene, que le da la facilidad de manejar los textos, ¿cierto? Y desde esa discusión proponer alternativas para poder trabajar en las propias direcciones que él como intelectual haya construido. Ahí tenemos grandes obstáculos todavía para avanzar con la cátedra. Resumo, obstáculos que se derivan de la vida, de lo que ha sido considerado históricamente correcto, ¿cierto? Obstáculos de lo que viene de la administración pública y del Ministerio de Educación, que se resume en que todavía lo étnico es subalterno, lo étnico no alcanza todavía un lugar preponderante en el conjunto de lo que las élites, de los que dirigen la educación todavía en las regiones y en el país consideran importante. Ese es el gran obstáculo que tenemos que vencer, no como individuos y como intelectuales, sino como organizaciones de afros y también como organizaciones de indígenas, porque el tema de la educación nos interesa tanto a los indígenas como a los afros. Yo diría que hasta allí podríamos avanzar en lo que tenemos planteado. Y un mensaje que tú le quieras dejar a todo el profesorado colombiano. Los docentes tenemos que asumirnos, ya lo dije, como intelectuales críticos. Tenemos que asumir enfoques pedagógicos. Tenemos que formarnos, realmente formarnos. Hay una buena oportunidad, y es mi propuesta, que ojalá nos acerquemos un poquito a la discusión, por lo menos, de lo que hoy se conoce como las pedagogías críticas, ¿no? Que sería muy importante poder reconstruir nuestra práctica docente con esos enfoques teóricos, con esos enfoques pedagógicos, para que lo que hagamos nosotros como docentes tenga sentido, le apunte a algún lugar y no sea simplemente un oficio que se hace simplemente en el contexto de un salón de clases y que no tenga impacto en el mundo de la vida, en el mundo social de los estudiantes. Bueno, te agradecemos inmensamente la oportunidad de poder estar acá contigo y compartir todo ese cúmulo de experiencias que a través de los años han logrado ustedes aunar. Muchísimas gracias por el mensaje y en nombre de todos los afrocolombianos y de la educación, adelante con el trabajo. Gracias a ti por el interés en este trabajo que realmente se necesitan personas que se lo apropien, que desarrollen propuestas como la que vos estás haciendo, porque esto mantiene vivo el tema y además de mantenerlo vivo nos hace entender que sí es posible desarrollarlo.